Esta semana me llamó la atención que los dos eventos que creo son los más significativos en la historia moderna de nuestra nación se yuxtapusieron. En particular esta semana con el COVID, algo que ha estado presente durante 1 año y medio, dominando la cultura. Junto a esto, hubo un recordatorio de todo lo que ocurrió el 11 de septiembre hace 20 años. Y me pareció que estos dos eventos evocan en la vida de las personas una cantidad inusual de miedo. Y entiendo que los políticos utilizan ese miedo para aumentar su poder, pero al mismo tiempo, el corazón humano tiene un temor normal. Y por temor normal no me refiero solo a un miedo físico. Creo que es una gracia común en cierto sentido. Creo que Dios ha implantado su ley en nosotros. La Escritura dice eso. Y esa ley nos convence, y nuestra conciencia siente las punzadas de esa convicción y lleva al miedo, particularmente al miedo a la muerte. No es solo la finalidad de la muerte, ni solo la sensación de incompletitud de la muerte, ni el hecho de que no quieres sufrir cuando mueres. La muerte se llama el rey de los terrores, no por esas razones. Se le llama el rey de los terrores porque en cada corazón humano existe el sentido de que podría haber una rendición de cuentas por las transgresiones e iniquidades que dominan el corazón humano. Ningún ser humano puede escapar del conocimiento de su propia pecaminosidad. Podemos enmascararlo, podemos jugar juegos psicológicos con él, podemos intentar atenuarlo a través de las drogas o el alcohol, o de una vida rápida de relación en relación. Pero en cada corazón humano la ley de Dios realiza un trabajo de convicción, y ese trabajo de convicción tiene un elemento existencial. Naturalmente, existe el miedo a la muerte, por lo que puede haber inmediatamente después de ella. Y aunque la gente rechace el cristianismo, rechace la Biblia, y lo que dice acerca de que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de eso, el juicio, no pueden escapar de la conciencia de su propio pecado, y no pueden escapar de la realidad persistente de que la justicia sí existe en el mundo. Entendemos el concepto de justicia. Entendemos el bien y el mal, y podría haber una rendición de cuentas por venir. Y ahí radica el temor dominante de la muerte. El temor a la muerte puede venir del miedo a un virus, del miedo a los terroristas. Puede venir de muchas maneras. Y nuevamente, no es solo que tengas un miedo racional a algo que te va a pasar o que hay una alta probabilidad de que te pase. Sabemos que con el virus, el 99% de las personas no tendrán un efecto duradero. Pero hay esta realidad ominosa en el corazón de cada pecador de que podría haber un día de rendición de cuentas, que aunque no creas en la Biblia, hay algo cierto acerca de está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Y entonces las personas están haciendo todo lo posible, y típicamente es así, para prevenir la inevitable muerte. Saben que no pueden evitarla para siempre, pero trabajan muy duro para prevenirla. Dos cosas parecen caracterizar la cultura en la que vivimos. Una es el miedo, un miedo dominante. Y por supuesto, para aquellos de nosotros que somos cristianos, no hay miedo a la muerte. La muerte es una entrada a la presencia del Señor. Es mucho mejor partir y estar con Cristo, estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. No tenemos miedo de lo que viene después de la muerte, solo gozo y anticipación. Para el creyente, el miedo no es una virtud, el miedo es un pecado, porque se nos ha dicho, no temas, no temas. Tu vida está en las manos de Dios. La seguridad no es una virtud. Eso puede sorprenderte, pero la seguridad nunca se menciona en ningún lugar de la Biblia como una virtud. La vida está llena de riesgos. Nacer en este mundo es simplemente obtener una enfermedad terminal llamada vida. Y todos terminan en el mismo lugar, y hay riesgos en la vida. Las virtudes no son protectoras por naturaleza. Las virtudes tienden a ser abnegadas y centradas en el bienestar de los demás. Y para los cristianos a lo largo de toda la historia,
Lo último que los cristianos que eran fieles al Señor consideraban importante era la seguridad. Y no me refiero a un sentido irrazonable de seguridad, sino a una especie de obsesión con la idea de que necesitas ser protegido, necesitas estar seguro. Y si no lo estás, hay un miedo desproporcionado. La seguridad no es una virtud, no es una virtud. Nosotros que vivimos para Cristo, vivimos en un mundo que en su misma base Jesús lo definió de esta manera. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que lo primero de ser cristiano es la abnegación. No se trata de la preservación de tu vida. No se trata de tu seguridad. Podría tratarse de tu muerte. Eso es lo que significa tomar tu cruz. Eso no se refiere a algún tipo de ejercicio espiritual, sino a que podría costarte la vida. Todo el que vive, vive con riesgos. Si intentas hacer de la seguridad una virtud, te encontrarás en algún rincón trasero mirando la pared y sin hacer ninguna contribución a nada. Para los cristianos, eso es inaceptable. Tenemos que estar al frente de la batalla, tomando los riesgos que la proclamación del Evangelio y vivir vidas piadosas exige. Así que la seguridad no es una virtud. No está en ninguna lista bíblica de virtudes. No buscamos la seguridad como un objetivo. Somos razonables, pero buscamos la proclamación del Evangelio, vivir vidas piadosas y hacer la obra de Cristo. Y si hay riesgos, que así sea. Todos los que quieren vivir piadosamente en esta era presente sufrirán persecución. No tenemos ninguna garantía de que viviremos para siempre, afortunadamente. La mayoría de nosotros hemos tenido suficiente de lo que hemos estado haciendo durante los últimos años como para querer marcharnos si fuera una opción. No vivimos con miedo y no vivimos para la seguridad. Vivimos para ser fieles. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante todos estos meses. Pero para el mundo es algo diferente, porque el miedo es existencial. Es un miedo profundo que no está conectado con la realidad. Si rechazan la Biblia y lo que la Biblia dice sobre el futuro, lo que dice sobre el juicio de Dios, lo que dice sobre el castigo eterno en el infierno, si rechazan eso, entonces simplemente están deseando que cuando mueran, todo salga bien. Y dado que ningún ser humano es una autoridad, puedes decirme que crees algo sobre el futuro, pero eso no tiene ningún impacto en mí. No eres una autoridad, y lo que deseas que suceda no tiene ningún significado. Necesitas la verdad, y esa verdad está revelada en la palabra de Dios. Para los no cristianos en este mundo, entiendo por qué tienen miedo. Entiendo por qué están aterrorizados. Entiendo eso. Entiendo por qué no quieren morir, porque nuevamente hay realidades muy inquietantes en sus almas sobre el pecado y el juicio, y eso se refleja en la vida en general. No son ignorantes de ello. Entonces, cuando pensamos en la muerte, ¿cómo debemos entenderla? ¿Es esta inevitabilidad algo que el diablo nos hace? Hay personas que creen eso. Busca en tu Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, luego los versículos 14 y 15 dice en el versículo 14 que Cristo, quien es presentado aquí como el mismo Cristo, participó de lo mismo, es decir, tomó nuestra carne y sangre, se hizo humano, para que a través de la muerte, a través de su muerte, pudiera dejar sin poder a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Espera un momento. Dice que el diablo tiene el poder de la muerte. Entonces, ¿es el diablo quien nos mata? ¿Tenemos que evitar al diablo de alguna manera? ¿Es él quien causa la muerte? Bueno, mira lo que dice en el versículo 14. En la muerte de Cristo, Él dejó sin poder a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. ¿Cuándo? En el jardín. En el jardín, el diablo tenía el poder de la muerte. Quiero decir, cuando tentó a Eva y cuando tentó a Adán, desató ese poder sobre ellos, porque en el día en que pecaron, murieron, y toda la raza humana también murió. Fue el diablo quien lanzó la muerte al mundo. Y con el lanzamiento de la muerte ocurrió algo más. Versículo 15.
El temor a la muerte se convirtió en una esclavitud durante toda la vida de todos. El temor a la muerte sometió a todos a la esclavitud durante toda su vida. Y nuevamente, esta es la realidad de que el rey de los terrores es el miedo dominante en la sociedad humana. La gente está aterrorizada por la muerte, y por eso están obsesionados con el miedo. Y cuando exacerbas el potencial de la muerte, y les dices que hay una amenaza inminente que va a matarlos, prácticamente puedes hacer que hagan casi cualquier cosa sin razón ni propósito. Pero ahora, espera un momento. Cristo dejó sin poder al que tenía el poder de la muerte, aquel que introdujo la muerte en la raza humana, aquel que esclavizó a toda la humanidad a una vida de temor a la muerte. ¿Significa esto que es el diablo quien nos mata? ¿Es él a quien debemos temer, ya que tenía el poder de la muerte? No. Dice que él tenía el poder de la muerte. Volvamos al primer libro de la Biblia que se escribió, el libro más antiguo, Job. Volvamos al primer capítulo del primer libro, capítulo 1. La familia de Job, al avanzar en el capítulo 1, estaba reunida. En el versículo 17, dice que estaban conversando. Y mientras aún hablaban, alguien vino y dijo: Los caldeos formaron 3 bandas, hicieron una incursión sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos con el filo de la espada. Solo yo he escapado para contártelo. Alguien masacró a todos tus siervos. Y mientras aún hablaba, otro también vino y dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Fue un evento familiar, y he aquí, un gran viento vino del otro lado del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para contártelo. Así que Job perdió a toda su familia en un solo desastre natural, podrías decir. Entonces Job se levantó, versículo 20, rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó al suelo, ¿y qué hizo? ¿Maldecir al diablo? Si el diablo lo hizo, ¿por qué no maldijo al diablo? Porque el diablo no lo hizo. Mira lo que dice en el versículo 21. Adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En el primer cataclismo, en el libro más antiguo, en el primer capítulo, se reconoce que Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. Históricamente, Satanás fue el instrumento que introdujo la muerte en la raza humana. Dios está a cargo de quién vive y quién muere. Ahora, con eso en mente, vayamos al capítulo 12 de Lucas, mientras nos acercamos al capítulo que será nuestro tema en particular. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, se hace explícito lo que es obviamente evidente en Job. Nuestro Señor hablando en Lucas 12:4. Pero os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Pero os advertiré a quién temer. Temed al que después de haber matado, tiene autoridad para arrojar al infierno. Sí, os digo, temedle. Ese es Dios. Dios es quien mata. Dios es quien da. Dios es quien quita la vida. Dios es quien arroja al infierno. Temedle a Él. El diablo no arroja a las personas al infierno. El mismo diablo es arrojado al infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Por Dios. Dios mata, Dios arroja al infierno. Santiago dice en el capítulo 4, no deberías decir, voy a hacer esto o aquello. Deberías decir, si el Señor quiere, haré esto o aquello, porque tu vida es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un capítulo después, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, este tema de la muerte surge nuevamente. Hubo un par de incidentes muy interesantes en los titulares de la Gaceta de Jerusalén de esa época, porque algunos galileos, en el versículo 1, estaban adorando a Dios, y los hombres de Pilato entraron y los cortaron en pedazos derramando su sangre, de manera que se mezcló con la sangre de sus sacrificios. Y la gente le preguntó a Jesús, ¿por qué les pasó eso a ellos? ¿Eran peores que los demás? Y Jesús les dijo,
¿Creéis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esta suerte? Os digo, no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego en el versículo 4, otro ejemplo. 18 personas sobre las cuales cayó la torre de Siloé y las mató. ¿Creéis que eran más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Esto es lo que Jesús está diciendo. Todos vais a morir, y no estáis a cargo de cuándo ocurre. Está en el poder de aquel que mata y de aquel que da vida. Y luego dijo en el versículo 6, aquí hay otra parábola. Un hombre tenía una higuera que había sido plantada en su viñedo. Vino buscando fruto en ella y no encontró ninguno. Dijo al viñador, mira, durante 3 años he venido buscando fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala, ¿por qué ha de usar inútilmente el suelo? Pero él respondió y le dijo, déjala, Señor, por este año también, hasta que cabe alrededor de ella y le ponga estiércol. Y si da fruto el próximo año, bien, si no, córtala. Jesús está diciendo que todos estamos viviendo tiempo prestado. Todos estamos viviendo tiempo prestado. Cada persona que muere es una ilustración de lo que le ocurrirá a todos. Y si todavía estás vivo, estás viviendo tiempo prestado. Recuerdo cuando ocurrió el 11 de septiembre, un martes, y obviamente todos intentábamos entender la realidad de ello. Se hizo evidente pronto, y decidí apresurarme y ver si podía dar un sermón el domingo siguiente para traer algo de claridad. Di ese sermón y salió como un libro llamado Terrorismo, Yihad y la Biblia. Este probablemente fue el libro más rápido que he escrito en mi vida. El 11 de septiembre ocurrió y fue publicado en diciembre. Eso es bastante rápido para las editoriales porque la gente quería saber qué estaba pasando. Y quizás el capítulo más importante del libro es, ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre? ¿Qué está pasando? Te diré dónde estaba Dios. Estaba haciendo su obra de dar y quitar. Dios es quien quita la vida, así como Dios es quien la da. Y unos días después fue mi primera aparición en CNN con Larry King. Y posteriormente estuvimos juntos muchas veces en su programa. Pero nunca olvidaré ese primer programa cuando se sentó frente a mí, a unos 90 centímetros de distancia de mi rostro, y dijo, ¿cuál es la lección del 11 de septiembre? Yo dije, la lección es que vas a morir y no estás a cargo de cuándo ni cómo. Esa es la lección. Es la lección de la torre de Siloé. Es la lección de ir a adorar y ser cortado en pedazos por los soldados de Pilato sin razón aparente. Todos los demás están viviendo tiempo prestado porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el alma que peca morirá, y todos moriréis. Y le dije a Larry King ese día, nadie murió que no iba a morir. Todos morimos. Ahora, para nosotros como cristianos, eso es una gloriosa anticipación. Una gloriosa anticipación, porque nuestra eternidad está asegurada y es mucho mejor. Pero como vimos la última vez en Efesios 2:12, las personas no convertidas están sin Cristo en el mundo, sin la comunidad de Israel o ciudadanía en el reino de Dios. Están sin Dios y sin esperanza. Lo que crea temor al enfrentar la muerte es no tener esperanza para lo que viene después. Y puedes actuar con confianza, pero hay una profunda agonía en el corazón de cada persona que reflexiona racionalmente sobre la realidad de que la muerte podría introducir algo horrible, porque todos saben de su propia pecaminosidad. La esperanza es una gracia común. La gente no puede vivir sin esperanza. Ni siquiera estoy hablando de esperanza eterna aquí, solo estoy hablando de esperanza en general. Todos esperan. Quiero decir, esperas que la próxima semana sea mejor. Esperas que tu jefe te trate mejor la próxima semana. Esperas recibir un aumento en algún momento. Esperas que alguien te agradezca por lo que has hecho. Esperas encontrar una pareja para toda la vida. Esperas tener hijos. Esperas recuperarte de una enfermedad. Esa es una gracia común. Está depositada en el ADN humano para que podamos sobrevivir el momento presente.
Y junto con la esperanza está la ignorancia del futuro, lo cual apoya nuestra esperanza. Porque si supiéramos lo que viene, no tendríamos ninguna esperanza, ya que conoceríamos lo que va a suceder y eso lo definiría todo. Así que, afortunadamente, no podemos conocer el futuro, lo que nos permite vivir con esperanza. Y no estoy hablando de la eternidad, solo digo que en la vida misma debes ser capaz de decir que algo va a mejorar. Las personas necesitan eso. Y la esperanza postergada, dice Proverbios, enferma el corazón. Cuando las personas pierden la esperanza, vienen la ansiedad, la depresión, el miedo, el suicidio. No puedes vivir sin esperanza. Las personas sobreviven a los problemas de la vida esperando que mejoren. Y cuando no hay sentido de esperanza de que las cosas vayan a mejorar, el desaliento toma el control. La gente no puede vivir en el desaliento. Y estamos viviendo en un tiempo en nuestra cultura, en nuestro mundo, donde la desesperanza se exacerba a un nivel masivo. El miedo se propaga sin cesar. Esto añade a la ansiedad de las personas y ha incrementado el número de suicidios. La mayoría de las personas en nuestra cultura esperan el cielo. Puedes encontrar eso en una encuesta. Pero como dice el viejo espiritual, no todos los que hablan del cielo van a llegar allí. En esta vida, quieres esperanza. Pero si solo tienes esperanza en esta vida, la Biblia dice que eres la persona más miserable de todas. Debes tener esperanza más allá de la tumba, más allá de la muerte, o la muerte será completamente paralizante. Y eso es lo que la fe cristiana proporciona. Lo peor no es vivir en esta vida sin esperanza. Es terminar en la próxima vida sin esperanza eterna. Ahora, con esto en mente, veamos el capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Este es Jesús contándonos una historia sobre un hombre en el infierno. Esta es la peor de todas las posibilidades. Esta es la parábola más aterradora que Jesús jamás contó. Es una decepción que rompe el corazón y es permanente. El personaje principal es un hombre rico. Él es el protagonista y espera el cielo. Espera el cielo. Es muy probable que sea parte de los fariseos que se mencionan en el versículo 14. Los ves allí. Entonces, este sería un hombre judío, quizás un fariseo, pero un hombre muy religioso cuya teología era algo así como la de los amigos de Job. Era rico, lo que en sus ideas significaba la afirmación de Dios. Si eres rico, eres bueno. Si eres rico, eres justo. Los amigos de Job le dijeron cuando tuvo problemas, tienes pecado en algún lugar de tu vida, porque esa era su teología. Si estás viviendo una vida miserable, eres un pecador miserable. Si estás viviendo una vida plena y rica, eres una persona muy justa. Así que aquí está este hombre justo, este hombre rico. Veamos lo que le ocurre. Versículo 19. Había un hombre rico que vestía habitualmente de púrpura y lino fino, gozando de esplendor cada día. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían sus llagas. Ahora bien, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o al lado de Abraham. Y el hombre rico también murió y fue sepultado. En el Hades, o infierno, levantó los ojos estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro junto a él. Y clamó diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera, Lázaro cosas malas. Pero ahora él está siendo consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay una gran cima establecida, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Y él dijo, Te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los advierta, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, No, padre Abraham,
pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El drama de esta historia es obvio. Este hombre rico era religioso. Creía en el cielo y en el infierno, podemos asumirlo. Creía en el pecado y la justicia. Creía en el juicio. Pero también creía que estaba destinado al cielo. Esa es la ilusión de las personas religiosas autocomplacientes. Él creía que merecía el cielo y también todos en su familia. Y Dios había validado esa creencia haciéndolos ricos, lo cual ellos veían como el sello de aprobación de Dios sobre su justicia. Es una historia impactante. De hecho, es tan impactante que uno se pregunta por qué Jesús contaría una historia tan desgarradoramente triste. La respuesta a eso es que es una advertencia, y cualquier advertencia es tanto misericordiosa como compasiva. Enseñar a las personas que esperan el cielo, pero terminan en el infierno, que salió mal, es algo vital. Toda la historia está cargada de contrastes y reversiones. Veamos el versículo 25, que es el corazón de los contrastes y reversiones. Durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro cosas malas, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Esta es una gran reversión. Parecía que Lázaro era el más miserable de todos los seres porque su vida era horrible. Seguramente eso era evidencia de cuánto lo había maldecido Dios. El hombre rico debía ser rico porque Dios lo había honrado. Pero Jesús dice que lo opuesto es cierto. El hombre rico lo tenía todo en esta vida y el infierno en la próxima. El hombre pobre no tenía nada en esta vida y el cielo en la próxima. Los contrastes son constantes. La historia comienza con el hombre pobre afuera y el hombre rico adentro. Termina con el hombre rico dentro del infierno y el hombre pobre en el cielo. El hombre pobre al comienzo de la historia no tiene comida. El hombre rico tiene comida. Al final, el hombre pobre está en un banquete y el hombre rico ni siquiera puede obtener una gota de agua. Comienza con el hombre pobre lleno de necesidades y el hombre rico sin necesidades, y luego termina con el hombre pobre teniendo todas sus necesidades satisfechas y el hombre rico sin nada. El hombre pobre está siendo lamido por perros, mientras que el hombre rico está disfrutando de banquetes suntuosos. Y luego el hombre pobre está al lado de Abraham, y el hombre rico está solo en el infierno sin alivio. Comienza con el hombre pobre, siendo el que sufre, y el hombre rico satisfecho, y se revierte con el hombre rico siendo el que sufre sin fin y para siempre, y el hombre pobre satisfecho. El hombre pobre quería una migaja de la mesa. El hombre rico estaba en un banquete. Al final, el hombre pobre está en el banquete de Abraham, y el hombre rico no tiene nada. Esta es la forma en que nuestro Señor ataca esa teología que se remonta al libro de Job. La historia comienza con el hombre pobre buscando ayuda, y el hombre rico sin necesidad de ayuda, y termina con el hombre pobre sin necesidad de ayuda, y el hombre rico con todo tipo de necesidades, pero sin nadie que lo ayude. La historia comienza con el hombre pobre como un don nadie, el hombre rico bien conocido, pero termina con el hombre pobre teniendo un nombre y el hombre rico sin nombre. El hombre pobre no tuvo dignidad en la muerte, el hombre rico tuvo dignidad en la muerte. El hombre pobre tuvo dignidad en el cielo y el hombre rico no tuvo dignidad en el infierno. El hombre rico tenía esperanza, pero era una esperanza falsa. El hombre pobre no tenía esperanza, pero al final estaba en el reino de Dios y el hombre rico no. El hombre pobre nunca habla en la historia. Está en silencio. Solo está ahí para el contraste. Pero tiene un nombre, porque todos en el cielo tienen un nombre, y nadie en el infierno tiene un nombre. El hombre rico nunca tuvo un nombre, aunque es el personaje principal. Es una historia sobre un hombre rico sin nombre. Tuvo un entierro con honor, pero sin nombre. El hombre pobre tuvo un final terrible. Fue arrojado a Gehenna, el basurero de Jerusalén, para ser quemado con la basura.
pero terminó al lado de Abraham en el cielo. Entonces el hombre dice en la parábola, si alguien viniera del infierno y nos advirtiera, no terminaríamos allí. Bueno, aquí en la parábola de Jesús hay un testimonio desde el infierno. Esta es la realidad del infierno. Aunque Jesús inventa una parábola que está relacionada con la realidad. La parábola tiene 3 partes: la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Observemos el comienzo de la historia, la vida. Versículo 19. Había un hombre rico que vestía habitualmente de púrpura y lino fino, gozando de esplendor cada día. Era extravagante, habitual y lujosamente rico. Podría haber sido parte de un programa televisivo titulado Los escandalosamente ricos. Lo tenía todo y todo el tiempo. Esto es lo más extremo de la riqueza que se puede imaginar. Vestía habitualmente de púrpura y lino fino, extremadamente costosos, y vivía gozando de esplendor cada día. En contraste, el versículo 20 nos dice, y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Este es un hombre pobre, ptochos en griego, lo que esencialmente significa extrema pobreza. En algunos lugares se traduce como sin valor. Es alguien que no tiene nada. Está cubierto de llagas, sin duda úlceras y lesiones supurantes debido a su discapacidad. Es un hombre discapacitado, porque nos dice que fue colocado en la puerta del rico. La palabra colocado aquí es ebalei en griego, que significa arrojar. Teóricamente, alguien se cansó de este hombre, quizás alguien de su vecindario que estaba harto de verlo mendigar, y lo levantó y lo arrojó frente a la puerta del hombre más rico de la ciudad. La puerta aquí mencionada era una puerta grande y ancha, típica de una finca. Y su nombre era Lázaro. ¿Por qué tiene un nombre? Tiene un nombre porque ese nombre significa a quien el Señor ha ayudado. Es el mismo significado que el nombre hebreo del Antiguo Testamento Eleazar. Por otro lado, el hombre rico no tiene nombre, porque nadie en el infierno tiene un nombre, lo cual simboliza la ausencia de relaciones significativas o alivio en medio del tormento. El contraste en la vida es extremo. El hombre rico tiene familia, amigos, riqueza, estilo de vida, banquetes, esplendor, honor, no necesita nada. El hombre pobre, por su parte, está solo, cubierto de harapos, discapacitado, con llagas, es repulsivo, hambriento y humillado. De hecho, el hombre rico despreciaría al hombre pobre, lo cual es la implicación aquí, porque pensaría que este hombre está en esa condición porque ha sido maldecido por Dios. No tendría ningún interés en él. De hecho, podría decir que si hiciera algo por él, estaría actuando en contra de la voluntad de Dios, quien lo ha maldecido por ser tan miserable. Así que no le ofrece esperanza, ni compasión, ni misericordia. Y el hombre que fue arrojado frente a la puerta y no puede moverse por sí mismo, simplemente yace allí. Versículo 21. Deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían sus llagas. Este es un versículo muy interesante. En tiempos antiguos se usaba mucho pan en las comidas. Colocaban pan viejo o duro en la mesa como una especie de servilleta. Cuando tus manos se ensuciaban de aceite por sumergir el pan en alguna salsa o al comer, ¿cómo limpiabas tus manos? Tomabas ese pan viejo y lo usabas para limpiar el aceite de tus manos, y luego lo arrojabas debajo de la mesa o al costado, donde los perros podían comérselo. Este hombre rico ni siquiera estaba dispuesto a darle al hombre pobre las migajas sucias que usaba para limpiarse las manos en el banquete. Y sabemos que había perros alrededor, porque cuando terminaban con las migajas, parece que iban a lamer las llagas del pobre. El hombre rico es completamente indiferente, orgullosamente autosuficiente. Esta es su vida. Ahora pasamos a la segunda parte, la muerte. Versículo 22. El hombre pobre murió. Todos lo hacen. Y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. Esto es completamente impactante. Los judíos que escuchaban esta historia, especialmente los fariseos, se hubieran atragantado de inmediato. No podrían aceptar
que una persona tan miserable, tan maldita, estaría junto a Abraham, el padre de la fe, el padre de Israel, el padre de los fieles, el más grande de todos los judíos, el primer judío, el que comenzó toda la raza? Este mendigo miserable está ahora junto a Abraham. Cuando murió, no se menciona nada sobre un funeral. Solo dice que murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. Eso significa su alma. Su cuerpo habría sido arrojado al basurero de Jerusalén, a Gehenna, para ser quemado con la basura. No tuvo funeral, un final deshonroso. Fue arrojado al basurero, pero terminó en el cielo, al lado de Abraham. Por otro lado, el hombre rico también murió y fue sepultado. Tuvo un funeral adecuado. Ambos murieron, porque todos lo hacemos. Pero lo que los judíos habrían asumido que el hombre rico estaría junto a Abraham y el hombre pobre en el infierno, fue completamente lo contrario. Esto es un golpe mortal para la autosuficiencia religiosa y para la idea de que las circunstancias de tu vida son un indicador del favor de Dios sobre ti. Hay personas miserables que son pobres y personas justas que son pobres. Hay personas miserables que son ricas y personas justas que son ricas. El problema aquí es la tercera parte, la vida después de la muerte. Versículo 22. Ahora bien, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. Esto es algo imposible de imaginar. Los ángeles, algo chocante e inconcebible, fueron enviados por Dios para llevar a este hombre a la presencia de Abraham. Ahora entendemos por qué tenía el nombre de Lázaro, que significa a quien el Señor ayuda. El hombre pobre es llevado al Padre de los fieles. En este mundo era un marginado. En el cielo está junto al mayor judío de todos los tiempos. Y esa es la posición más honorable en el cielo. Es simplemente asombroso. Por otro lado, el hombre rico también murió y fue sepultado. En el Hades, o infierno, levantó los ojos estando en tormentos. Este era alguien que pensaba que iría al cielo, pero terminó en el infierno. El hombre rico fue sepultado, pero terminó en el infierno y en tormento. El infierno, por cierto, es un lugar consciente, no un estado de sueño del alma. Nuestro Señor se asegura de que entendamos esto, porque cuando murió y fue sepultado, en el Hades levantó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y clamó diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es muy consciente de su entorno. Sabe dónde está. Sabe que está allí. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Porque no pide que lo liberen. No dice, sácame de aquí. Todo lo que puede decir es, ten misericordia de mí. Sabía que estaba en el lugar donde estaría para siempre. Entonces, el que no mostró misericordia ahora pide misericordia. Y clama al Padre Abraham. Cuando dice Padre Abraham, está intentando conectar con su linaje judío. Oye, soy uno de los tuyos, soy uno de tus descendientes generaciones después. Me debes esto, soy judío, ten misericordia de mí. Y luego dice, envía a Lázaro. Todavía piensa que Lázaro es inferior a él. Envía a Lázaro, como si Lázaro fuera solo un mensajero, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Este es el infierno. Y sabe que nunca estará en otro lugar. Y todo lo que quiere es un momento de alivio, una gota de agua para aliviar la agonía de la llama del infierno. Jesús habló del infierno como fuego, oscuridad, tormento, llanto, gemidos y crujir de dientes. No había migajas para el hombre pobre, y no hay alivio para el hombre rico ahora. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Versículo 25. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro cosas malas, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Así son las cosas. Podrías tener mucho éxito en esta vida, pero ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero y perder su alma? El cielo lo revierte todo. Así que él quiere que Lázaro le sirva porque aún lo ve como alguien por debajo de él y que venga a darle algún alivio. Entonces clama a Abraham que lo envíe. Pero Abraham dice en el versículo 25, No,
Las cosas ahora son diferentes. Esperabas el cielo, pero obtuviste el infierno. Podrías haber pensado que él estaba destinado al infierno, pero está en el cielo. Esto es una gran reversión. El infierno es consciente, el infierno es eterno, el infierno es agonizante y el infierno es tormento. Y luego en el versículo 26, Abraham dice, además entre nosotros y ustedes hay una gran cima establecida. La palabra en griego es sterizo, que significa algo firmemente fijado. Hay una cima concreta que no se puede mover, una gran cima, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Nadie va y viene del cielo al infierno. El infierno es para siempre, el infierno es agonizante, el infierno es tormento y no hay alivio, ni siquiera obtienes una gota de agua. Ciertamente no recibes un mensajero del cielo que venga a consolarte. Esa es la historia, pero ¿cuál es el punto? El punto es este: ¿por qué terminó el hombre rico en el infierno? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué las personas van al infierno? La respuesta llega en el versículo 27. Entonces él dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los advierta, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Si no lo puedes enviar a mí para que alivie mi tormento, envíalo a mi familia para advertirles. Esta es otra solicitud, una más, y también una queja. Nuestra familia carecía de información, no sabíamos del infierno. Nadie jamás regresó del infierno para advertirnos. Habríamos creído si alguien hubiera venido del infierno. Solo necesitábamos más información. Si hubiéramos sabido que el infierno era así, habríamos hecho lo que fuera necesario para evitarlo. No lo sabíamos, y Abraham dice, no puedes alegar ignorancia. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. Moisés y los profetas es simplemente un título para la escritura. Tienen la escritura. Ese es todo el punto de la historia. ¿Quieres evitar el infierno? Ve a la escritura. No vas a encontrar a alguien que haya estado en el infierno y haya regresado. Hay muchas afirmaciones fraudulentas sobre eso, de personas con ideas descabelladas. Si estás esperando que alguien regrese del infierno para darte un relato de primera mano, no va a suceder. Hay uno que, en su muerte en la cruz, descendió al infierno, y ese es el Señor Jesucristo. Y declaró su triunfo sobre los demonios, y luego regresó de la muerte. La Escritura es lo único que te da la verdad, que te permite escapar del infierno y entrar al cielo. No son tus buenas obras. La Escritura tiene la revelación que proporciona el camino para escapar del infierno, y está en el Antiguo Testamento. La salvación es por gracia mediante la fe. Lo vemos en Génesis. La muerte sustitutiva de Cristo está en Isaías 53. El justo vivirá por fe está en Habacuc 2:4. Así que la Escritura te dio todo lo que necesitabas. Y el versículo 31 es el colofón. Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cristo fue resucitado de entre los muertos, y muchos no se persuadieron. La única forma de escapar del infierno y entrar al cielo es creer en la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es la Escritura la que nos da vida y salvación. Somos regenerados por la palabra de verdad. Cree en el Evangelio. Esa es la única esperanza del cielo. Esa es la única forma de escapar del infierno. El mundo está lleno de personas que esperan el cielo, pero obtendrán el infierno. ¿Cómo lo sabes? Porque en el juicio tienes una escena en la que Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto y aquello en tu nombre? Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Las personas sin Cristo necesitan tener miedo, necesitan estar aterrorizadas, necesitan ver la muerte como el rey de los terrores, y necesitan entender esto. Después de la muerte viene el juicio. No hay purgatorio, no hay lugar de espera, no hay un sueño del alma, hay un castigo consciente, eterno,
sin alivio, en un entorno sin nombre, sin ninguna relación que tenga valor o sentido. La única forma de escapar del infierno se expresa de manera simple en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo descendió al infierno y declaró su triunfo sobre los demonios y sobre Satanás. Fue Cristo quien le quitó a Satanás el poder de la muerte. Es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita, y es solo Dios quien juzga. Oremos juntos. Tarde o temprano, Señor, cuando venimos a tu palabra, debemos enfrentar la dura realidad del castigo eterno. Si tenemos algún amor en nuestros corazones, si tenemos alguna compasión, si tenemos alguna ternura, si tenemos misericordia, si tenemos bondad amorosa, si nos importa el alma de las personas, tenemos que hablar de esto. La gente tiene miedo de la muerte, tienen miedo de ella y no saben lo que viene. Una vez que descubren lo que viene, un castigo eterno, sin alivio, tormento y el infierno, deberían estar aún más aterrorizados. Y ese terror debería llevarlos a ti para confesar sus pecados y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó para darnos vida eterna. Señor, oro para que haya algunos, incluso en esta hora, que caigan y te adoren, y clamen por perdón y salvación del pecado y del infierno. Que esta parábola tenga impactos profundos en todos los que la escuchen. Aquellos sin Cristo tienen todas las razones para temer, y ni siquiera temen lo suficiente. Señor, sabemos que la mayoría de las personas solo temen lo que creen que ocurrirá en esta vida, y no tienen idea de este castigo eterno. Cuando entiendan eso y su miedo y terror los invadan, Señor, por tu Espíritu Santo, llévalos a ti para encontrar gracia y misericordia y perdón. Esa es nuestra oración. Amén.